juntos, ideal. Nos va a durar Oh. una semana, pero ideal. Bueno, vamos a dar comienzo a esto. Ok. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Rina Feinstein. Ella está en Israel hace muy pocos días, apenas unos 7 días después, una semana después de la creación, el nacimiento de la Asociación Damas Orientales Siglo XXI. Tuvimos el gusto de compartir una conferencia con Rina Feinstein, que estuvo de alguna manera respaldada, patrocinada por la Embajada de Israel en Uruguay, que mucho agradecemos. Tuvo una gran repercusión, Rina, muy buenos días. Buenos días, gracias. Nada, gracias a ti por recibirnos. Y bueno, de alguna manera nos quedaron una cantidad de inquietudes a partir de tu conferencia, y eso es lo que realmente moviliza y hace de una conferencia, transforma una conferencia en algo positivo. Tú has sido, eres psicóloga, digamos, especialista en la psicología positiva, has nacido en Uruguay. No sé cuántos años viviste en Uruguay. Muy pocos, hasta los 3, 4 años, pero todos los veranos íbamos a Lagomar, a casa de mis abuelos, así que tengo unos preciosos recuerdos. ¿Y tienes amigos uruguayos? Tengo amigos uruguayos que hemos estado en contacto durante muchos años, y tengo familia en Uruguay. Ah, ¿tienes familia en Uruguay? Sí. ¿Por qué ese cambio a la Argentina, a Chile, a México, a Estados Unidos? ¿Tus padres qué actividad tenían? Mi padre trabajó muchos años en las Naciones Unidas como representante de Uruguay para las Naciones Unidas. Entonces, dentro de esto, trabajó en CEPAL, en Chile, en Argentina, estuvimos una época. En México, él fue representante de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, para Uruguay en México, apoyando en proyectos de gobierno en México. Qué bueno, no sabía ese dato, interesantísimo. Así Sí. que Feinstein nos representaba a Uruguay en la ONU. Reutemann. Ah, Reutemann. ¿Feinstein es apellido de Casada? De casada, Ah. sí. Con un argentino, ¿qué vamos a hacer? Lo de acá todo es bueno, es maravilloso. Amo la Argentina. No soy como muchos de los uruguayos que tenemos ese como complejo del petizo. No, Con todo el bien. hermano gigante. Todo bien. De alguna manera, tú en ese transcurrir llegaste a Israel, donde, bueno, después de trabajar en muchas cosas, has creado una empresa que se llama Nova Plus, la cual es la CEO, y ahí expandes ese contacto permanente que supiste cultivar durante tu vida con Latinoamérica. Israel y las tecnologías y la moda y el modo de pensar, de crear, de innovar, eso que se llama el mindset creativo israelí o Shutzpah, de alguna manera tú lo estás volcando nuevamente a América Latina, y es la única organización que hay que tiene este contacto, está referida directamente direccionada de Israel, las tecnologías israelíes a las empresas latinoamericanas. Explícanos un poquito eso. Bueno, mira, si me das un minutito, te voy a dar también un poquito de fondo de dónde llegó toda esta Bueno, visión de conectar América Latina con Israel. El hecho de que viví, nací, me crié y aprecio mucho todo lo que es América Latina. O sea, creo que mi infancia, mi juventud fue algo muy especial. Ya mi vida profesional, mi familia, todo fue en Israel, desde los 20 años que estoy en Israel. Y siempre busqué, yo durante muchos años trabajé en el área como psicóloga, en el área de investigación de mercados. Pero después de unos 15 años entré, como muchos israelíes, en lo que es el mundo de la innovación y de las startups.
tuve mi propia startup en el área de psicología positiva y ahí conocí cómo se maneja, cómo se mueve todo este mindset en Israel. Pero en paralelo, el gobierno de Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores, me mandaba a dar cursos de innovación en América Latina. Y ahí vi la recepción y la buena voluntad y el interés que había en América Latina por conectarse con las tecnologías y la innovación de Israel. Y así es como nació Noga. Fue una idea de ver cómo compartimos la experiencia que Israel tiene con necesidades o intereses que vienen de América Latina. Y así es como se creó, como nació Noga Plus. Y lo que hemos estado haciendo realmente durante ya 7 años, más de 7 años, es buscar cómo poder transmitir, adaptar inclusive, porque no se puede hacer cut and paste, no podemos copiar lo que pasa en Israel y ponerlo en el Uruguay o en México o en Chile, sino que tenemos que buscar cómo adaptar mindset al fondo, a la forma de pensar del latino. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante muchos años con empresas con las que hemos trabajado, con emprendedores, y eso es lo que creemos, que se puede, que no solo creemos, vemos que se puede. Estaba el otro día estudiando un poco sobre psicología positiva y el positivismo que se ha puesto tan de moda desde hace ya un tiempo, y cómo de alguna manera la actitud positiva puede ser muy útil y muy bien aplicada en todo lo que tiene que ver con el emprendimientos y demás, pero a la psicóloga le estoy preguntando ahora, pensar en positivo siempre no deja atrás una cantidad, no reprime una cantidad de emociones y sentimientos, es decir, el adaptarse, el no querer modificar, el tener una actitud de receptividad, de alguna manera no incide también en la personalidad. La respuesta es totalmente sí. Ahí hoy la psicología positiva ya tiene 30 años de existir y es una ciencia como cualquier otra ciencia con investigación atrás de ella. O sea, ya no estamos hablando de el positivismo como algo lindo y levántate de mañana y soñá y vas a estar bien. No, hay que trabajarlo, hay que imponérselo uno a sí mismo. Y no es fácil, vamos a empezar por ahí. Pero por otro lado, ya está también comprobado que el cambio existe, se puede hacer, o sea, cada uno de nosotros podemos, utilizando distintas herramientas, cambiar nuestro modo de pensar, de pasar de un modo de pensar a una mentalidad, lo que llama Carol Dweck, una mentalidad fija, a una mentalidad más positiva, una mentalidad de crecimiento. Y esto se hace, inclusive, también otra vez ya hay investigaciones atrás de esto, utilizando lo que es la plasticidad de la mente. O sea que si nosotros constantemente creamos una rutina de voy a tratar de mis challenges, con mis desafíos, buscarles, perdón. Sí, Sí, desafíos, objetivos. los desafíos, mis metas, buscarles una solución constantemente y atreverme a tomarlos y no decir, no, mejor este desafío lo dejo de costado porque voy a caer, porque voy a fracasar, porque no me va a ir bien. Eso es lo que es la mentalidad fija, quedarme en el mismo lugar. La mentalidad de crecimiento es me voy a atrever a tomar estos desafíos y a ver, si yo no los puedo, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo puedo crear? ¿Cómo puedo hacer para llegar a mis metas? Y esto crea dentro de nuestro cerebro lo que se llaman como unas rutas, unas nuevas conexiones entre neuronas que nos van a abrir y ayudarnos a pensar después en otras cosas, no solo en ese desafío en específico, sino en otros y actuar
en forma mucho más proactiva que lo que haríamos si pensaríamos solo en forma fija. Claro, una de las cosas que muchos filósofos y estudiosos durante años y décadas han pensado es que, por ejemplo, los pobres, la pobreza existente en el mundo era voluntaria, era inconscientemente voluntaria, es decir, los individuos que caen en ese abismo es porque no han podido pensar, hacer todos esos contactos neuronales que le permitieran pensar distinto para sí. ¿Es solo eso la pobreza? ¿Es pensar distinto para salir de ella, no? Wow. El filosófico que estás tocando es grande, Sí, pero son mis preocupaciones. no, y al lugar, al lugar. Mira, es todo un entorno, es todo un sistema o un ecosistema lo que ayuda o hace que la pobreza quede en su lugar. Las personas, para poder salir del estado en el que se encuentran, no van a hacer con que hagan 3 ejercicios de mentalidad de crecimiento a llegar a ser exitosos. Si hay todo un sistema que apoya la forma de pensar, que les da recursos tanto humanos como monetarios, hay un equipo que está constantemente apoyando, todo esto en conjunto es lo que va a ayudar al cambio de la gente. Yo estaba viendo un video que tú me compartiste sobre una interesante iniciativa, si puedo Sí, comentar, ¿me parece sí, bien? como no. Yo le mandé a Rina, le mandé la iniciativa de un grupo de mujeres cooperativas. Bueno, se quedaron sin trabajo y creo que cobraron o lo que fuera en máquinas y tal vez en algo de material. Y ahí empezó, digamos, esta cooperativa que está en un polo logístico acá en el cerro que se llama PTI. Esas mujeres, esas 8 mujeres iniciales, muchas de ellas hoy están en seguro de paro porque no hay trabajo, Rina, con esto de la pandemia. Sí. Bueno, de alguna manera son eso, jefas y proveedoras y hacedoras del trabajo. Y yo le mandé a Rina, le compartí un video sobre ellas. Y lo que quiero decir es que lo que comentaban, increíble cómo confiaban en sí mismas, que ellas tienen la posibilidad y la capacidad de llevar adelante esta iniciativa, este emprendimiento, y eso fue muy positivo. O sea, ya ellas están en el mindset de cómo hacer las cosas distintos. Solo hay un comentario que me pareció relevante ahí hacer, y esto viene a tu pregunta anterior, es que 1 o 2 comentaban, pero no nos llega el trabajo, no Sí, tenemos quien nos invite, quien nos pida trabajo. Y ahí es ahí viene el ejemplo del desafío. Ahí ahí viene el está. ejemplo de que cómo hacemos nosotras para atraer el trabajo. O sea, no es suficiente y es difícil. Ya tienen un lugar donde pueden trabajar, ya tienen maquinaria, ya saben cómo hacerlo, ya se unieron. ¡Wow! Hicieron un adelanto increíble, pero ahora hay que seguir. Y esta no es más fácil, sino que cada desafío se va haciendo más difícil y la satisfacción de cubrirlo es más grande también. Pero la parte de ventas ahora es cómo voy, quién de nosotras es la mejor o la que tiene intuitivamente más capacidad de ventas, y ahora voy a hablar un poco de las fortalezas en este tema, pero cómo hacemos para ir, si hay que ir a tocarle al gobierno, voy a tocarle al gobierno, si hay que ir a tocarle a todas las escuelas que tienen uniforme, voy a ir una por una a tocarle. Es todo un proceso que hay que hacerlo y hay que tener mucha fuerza, mucha voluntad, pero sigue, el desafío es constante. Constante, sí. Y ahí es cuando uno ve fortalezas y debilidades en los grupos Ay, humanos o los grupos de trabajo, ¿no? Y además ha aparecido nada menos que la pandemia, que durante el 2020
bueno, nos fuimos como adaptando porque teníamos todavía, según el rubro, trabajos, las empresas más o menos estaban trabajando, las escuelas funcionaban, se necesitaban, por ejemplo, si hablamos de Conacotex, uniformes, esto, lo otro, pero el 2021 es aún más desafiante. Sí, totalmente. Y nos pone en una situación de que a veces levantamos las manos, no sabemos qué hacer o cómo hacer. Y algo que yo recomiendo, que también viene del área de la psicología positiva y es una herramienta, el profesor Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, él creó lo que él llamó las 24 fortalezas de todos, cada persona hizo un estudio en todo el mundo, identificó 24 fortalezas. Estas fortalezas podríamos identificar en cuáles son las de nosotros, de cada uno de nosotros, haciendo un examen muy rápido, está en español. Si tú después, Raquel, tenés oportunidad de dar el link, yo te lo... Sí, lo voy a agregar el link porque lo empecé a hacer y es muy, pero muy interesante. Es interesante y nos va a dejar al final con 5 fortalezas. ¿En qué somos buenas? Somos buenas en comunicar con otra persona, somos buenas en ayudar, somos buenas en la parte analítica, somos buenas. Cada quien va a identificar sus fortalezas. Y lo que él dice, y es muy importante, es que estas fortalezas las tenemos que empoderar. Es más fácil que uno sea mejor en artesanías, si innatamente es bueno en artesanías, que ponerse a estudiar matemáticas, que cuesta mucho más, y entonces esa es una debilidad. El esfuerzo que tengo que dar para entender en matemáticas es mucho más grande que el esfuerzo que tengo que hacer para ser el mejor en artesanías. Y esto es lo que él nos dice, vamos a identificar en qué somos buenas, en ventas, en producción, en la parte financiera. Cada quien tenemos que identificar cuáles son nuestras fortalezas y empoderarlas. Y esto es algo importante a nivel personal, cada uno en su vida y cuando Sí. tiene un emprendimiento, un negocio. Bien, tú has identificado por ser latinoamericana, así te sentimos. Por momentos te siento uruguaya, como hablas, y por momentos mexicana. Me ha pasado muchas veces que empiezo a dar alguna conferencia y les digo, les pido que en 2 minutos identifiquen de qué país soy y me han dicho cualquier cosa. Es Pero una mezcla ahí, lo que tengo. esto último que dijiste, lo dijiste como si estuvieras acá. Pero cuando empezás a hablar, Es, es que México es México, ¿no? México es no, México. y es Es muchos años, además depende mucho con quién estoy hablando. Si hablo con una uruguaya, es uruguaya. Si hablo con un mexicano, es que yo hablo como un mexicano. Claro, este conocimiento de haber vivido, de estar trabajando permanentemente con empresas y con individuos de América Latina, ¿te ha podido dar las herramientas para visualizar las dificultades que presenta América Latina en lo que tiene que ver con emprendimientos, lo que tiene que ver con, y Uruguay en particular, ¿no? Hay algunas dificultades, ¿no? Porque nosotros tenemos muy fuerte, Rina, sabrás bien, la garra charrúa, que es ganar de atrás, como el fútbol. Bueno, estamos muy mal con la pandemia, vamos arriba, tipo fútbol que podemos, pero desde la adversidad. ¿Por qué caímos en la adversidad para salir? Eso es un mecanismo bien interesante para psiquiatras y psicólogos, ¿no? Sociólogos. Es interesante, pero mira, el punto que me gustaría tocar es algo común que tiene América Latina y Uruguay como parte. Hay una jerarquía, ¿cómo es? Jerarquía, Jerarquía, jerarquía. jerarquía, que es muy difícil de igualar. Si yo estoy trabajando en una empresa y tengo una excelente idea que puede ayudarle a mi jefe a ahorrar, a ser más eficiente,
voy a tener un miedo enorme de presentarlo esto a mi jefe porque tenemos una diferencia muy grande jerárquica entre uno que otro, ni hablar que decirle al jefe de mi jefe. Porque generalmente es vertical la la estructura, jerarquía ¿no? es muy vertical. Se hizo un estudio hace muchos años, Hofstede, comparó países en la jerarquía que tienen, las diferencias jerárquicas que hay entre países. Y, por ejemplo, Israel es un país de que la jerarquía es bastante horizontal. Los países de América Latina tienen una jerarquía muy vertical y eso dificulta en general el transmitir ideas, en compartir, en, inclusive dentro de una pequeña empresa, cuando está la jefa y las 12 empleadas, hay un nivel muy grande. Y esto es cultural, es un tema cultural, y esto nos lleva también a otro tema cultural que está muy relacionado, que es el miedo al fracaso, el miedo a atreverme. ¿Por qué? Porque va a venir mi tía, mi cuñada, mi primo y me va a decir, ¿para qué te hiciste emprendedor? Es mejor que trabajes en un banco, sos tan inteligente que el banco va a dar mejores condiciones. Y me está apagando esas ganas de hacer algo nuevo, de hacer algo distinto. Y pasa mucho en América Latina por un miedo a la sociedad que no me apoya, no apoya no sé si solo al emprendedor, pero a alguien que se atreve, que se anima, que Claro. va para adelante. Ya lo formulaba Benedetti, que habrás leído seguramente, Seguro, cuando hablaba de aquello de la oficina, cuando el oficinista, el empleado público, dejaba el saco en un sillón, se iba a otra repartición a trabajar y así sucesivamente. Pero cómo de pronto eso está en revisión, en Uruguay ya ha cambiado muchísimo para bien, pero ese tipo de burocracia como que se defiende a sí misma, ¿no? E impide que los demás avancen. Eso a nivel estatal, por ejemplo, ¿no? Es cultural, es un nivel cultural, pero lo que sí he visto es que en los últimos años ha habido un cambio enorme. La gente joven, los hijos de nosotros, ya es otra mentalidad. No, ellos escuchan, ven el Twitter, Facebook, Internet, LinkedIn, todas las TikTok ahora, TikTok, todas estas han hecho que vean otras cosas, que no es la generación de nosotros, y ellos en ese sentido es una generación mucho más abierta, mucho menos miedosa, y se ve, por eso que los emprendimientos están pasando, por eso que las cosas están cambiando, y yo creo, lo he visto, no me cabe duda que es un proceso, un poco lento puede ser, pero y más la pandemia ahora no nos está ayudando mucho, pero el proceso ya empezó, no hay duda. La mentalidad creativa y buscarla y encontrarla partiendo de una mentalidad fija de pronto, que es lo que se está cambiando hoy, ¿no? De las estructuras, las que están cambiando los jóvenes. Creo que la pandemia lo que ha venido es acelerar con todos los problemas que trae, ¿no? De desocupación, desempleo y una cantidad pero situaciones también muy proactivas, muy de búsqueda de herramientas, ¿no? Total, mira, en el tema, voy a decir el tema en el que yo trabajo, que es el tema más de tecnologías y digital, la pandemia aceleró un proceso que pensábamos que en 10 años recién iba a poder suceder. Hablando de empresas que tienen hoy que digitalizar sus plantas, sus máquinas, tienen máquinas de hace 30, 40 años, y esas máquinas no van a dar soluciones eficientes y eficaces como lo necesita hoy el mercado. Entonces hay una digitalización y tecnificación de todo a nivel de plantas, de producción, a nivel de servicios. Hoy en día, lo que estamos haciendo ahora, por supuesto, el Zoom, toda la educación que pasó a ser
por Internet, estas herramientas tecnológicas ya están. Las herramientas están listas. Es solo que el mercado esté dispuesto a adaptarlas, a adoptarlas. Y ¿Qué riesgos ves ahí? el caso, perdón. ¿Qué riesgos ves ahí y qué desafíos positivos? Mira, el riesgo es de que todavía hay gente de la generación de nosotros que el cambio les es difícil. Es difícil. Uno lleva trabajando con su maquinaria, sus sistemas, su hojita que escribe las cosas, y no es fácil hacer un cambio. Ya la gente más de 40, 50 años, es difícil. Y esto lo veo como un riesgo, porque lo que va a pasar es que si ellos no se adaptan, van a tener que dar lugar antes de tiempo a los jóvenes a que entran. Y esto ya es algo que estaba pasando inclusive antes de la pandemia. Pero esta digitalización, si no nos tomamos conciencia de ella, a la gente de 40 para arriba va a afectar muy, muy fuerte. Otra cosa que quería Sí. preguntarte es cómo salir de la caja, de la caja fija, ¿no? De la estructura mental y la estructura, obviamente, de las cosas, ¿no? De los emprendimientos, de las empresas. ¿Sabes cómo? Hay dos puntos básicos. Uno es de que la gente tiene que conocer que existe esta posibilidad. Es un tema de concientización, de que nos escuchen a nosotros y vean que hay una forma de pensar distinta y que esta forma de pensar es posible para cada uno de nosotros. No quiere decir que porque tengo 15 años lo puedo hacer y porque tengo 35 no. Es posible para cualquier edad y es algo factible, que también tenemos la capacidad de hacerlo. Esa es una de la concientización del cambio, que es posible el cambio. Y lo segundo son las herramientas necesarias para que este cambio pueda suceder. Y esto hoy en día en el Internet, con webinars, hay cantidad de información de este tema, de lo que es el cambio en el mindset, en la mentalidad, que cualquiera puede ahora googlear y buscar mentalidad de cambio, Sí. mentalidad de éxito, mentalidad de crecimiento, y hay herramientas de cómo ir haciendo. ¿Qué preguntas me tengo que hacer a mí? ¿Cómo dejar de pensar con la mentalidad fija a pensar en la mentalidad de cambio? ¿Cómo atreverme a los desafíos? Hay listas de preguntas que esos nos van a ayudar a hacerlo. Hay mentores, hay gente muy capaz que conoce muy bien estos temas y adelante porque se necesita. Se puede. El hecho de algunos piques que de pronto nos puedes dar tú, algunos tics, por ejemplo, allí en Israel tú hablabas en la conferencia que los jóvenes, los emprendedores no tienen temor de enfrentar la frustración y de enfrentar de pronto a los jefes, a las jerarquías, que son dos cosas que en Uruguay pesan mucho, las jerarquías y las jefaturas, digamos, y bueno, el no errarle, el no equivocarse. Y a veces el no equivocarse nos deja totalmente paralizados. Mira, hoy en día, como yo decía, o sea, el ejemplo que yo siempre doy es el emprendedor israelí que realmente crece con esta mentalidad o actitud, porque es el ambiente donde crece desde niños, o sea, desde el principio, mismo en las escuelas, y un poco habíamos tocado este tema, en las escuelas ya te incitan a, cuando hay que tirarse por un tobogán, te dejan solo, te ayudan, te miran de atrás, pero hay que tirarse al tobogán y atreverse a hacer las cosas. No tener miedo si uno se pega y no esa sobreprotección. Esa es una cosa. Otra realidad que tenemos en Israel es un estado constante de enemigos, de enfrentamiento,
otros países, que tiene que ver con un tema de vida y muerte, que eso también hace que el israelí sea más impulsivo y más fuerte en sus convicciones desde chico, desde los Y más 18. proactivo también, ¿no? Proactivo, proactivo. Ahora, la realidad de América Latina hoy no es una realidad fácil, tiene otro tipo de problemáticas. Entonces, el ser proactivo, el ser desde niños, dar estas herramientas y esta seguridad a los muchachos y las muchachas de que ellos pueden, de que lo Desde pueden la hacer educación, ¿no? Desde el hogar en adelante, desde el digamos. hogar, desde el hogar, que es algo que hay que darle a los chicos y lo absorben pero un punto importante es absorber seguridad en sí mismo. Yo puedo. Sí, eso es muy importante, sin abandonar el humanismo, sin abandonar, porque también puede quedar ese desafío, ¿no? Yo puedo y voy contra todo. Es pensar también en los demás, y eso está complicado. Mira, yo lo pondría, yo puedo, yo voy contra todos, pero ¿qué quiere decir voy contra todos? Porque tengo una convicción y creo que esa convicción, eso es lo que yo llamaba la chutzpah. Yo creo Mm. en esa convicción, aunque todos estén pensando en forma distinta. Y esto no quiere decir que me hace menos humanista sino que me da fortalezas a mí, no es pisando a los demás, no eso es lo que me estoy refiriendo, sino el ir es con una convicción y esa convicción es cierto, tengo que abrir puertas, pasar por las ventanas, a veces hacer jerarquías que no estoy, hay que hacer muchas cosas, pero esa convicción, ese ir con lo que uno cree y salir de la caja y pensar en forma distinta, eso es la chutzpah, eso es lo que tiene el israelí y eso es algo que también con educación, con herramientas y con un buen ambiente alrededor se puede totalmente Claro, hacer. lo que tú en algún momento te he escuchado decir el ecosistema, pero para eso Eso, se necesitan políticas gubernamentales, políticas de crediticias, también, o sea, es acompañar cierto, ese cambio desde el Estado, es desde las cierto, organizaciones. es cierto. Pero si hay un lugar, un país en América Latina que lo puede hacer, y lo digo de verdad, es que conociendo de adentro es el Uruguay. Decime Eh, las fortalezas que ves en nosotros, que a veces nos cuesta. Mira, es un país chico con un nivel de educación altísimo, tiene un alto nivel de ingenieros, tiene una capacidad de protegerse y aprovechar sus vecinos, en el buen sentido me refiero. Eso no, perdón por decir, Paraguay no hace lo mismo, es otro, y tiene los mismos vecinos y tiene territorios, condiciones parecidas. O sea, el Uruguay tiene una historia que tiene que seguir contándola y enorgullecerse, ¿cómo se dice? Enor, Enor, no sé. Enorgullecerse. Es que es muy difícil. Creo que el Uruguay tiene eso, tiene gente con cantidad de ideas y capacidades que no hay en otros países de América Latina. Eso hay que aprovecharlo. Y el que sea chico y el que sea algo no un Brasil ni una Argentina, al contrario, verlo como una fortaleza. No Acá cada niño tiene una computadora. Eso, Es un programa fabuloso, fabuloso, pero eso hay que empoderarlo. Esas son las fortalezas. Ver, buscar, como dijimos, fortalezas a nivel personal, fortalezas a nivel país, identificarlas y cuando las identificamos, que es una computadora por chico, el nivel de educación que tienen, la capacidad de manejar una población tan chica, fueron los mejores que trataron la pandemia en toda América Latina. Eso fue algo que hoy, todos hoy, supimos. hoy no, hoy estamos más o menos. Que Está tenemos bien, que pero ¿qué es? entender qué nos está pasando.
qué se hizo bien, replicar lo que se hizo bien y ver cómo empoderarlo. Otra vez, Claro. la pandemia está en todos lados. Y el tema es no abandonar. Me parece que nosotros como cuerpo social e individualmente lo tenemos, entramos con un estado de pereza y de abandono, o sea, impulso y pereza. No sé cómo se podría llamar eso, no sé si lo ves así también. Es un desgaste, es un desgaste y es normal. Pero como cualquier cosa, la bolsa de valores tiene altos y bajos, no está siempre subiendo, pero tiene altos y bajos, altos y bajos. También nosotros como personas tenemos que, cuando vemos que viene el desgaste, viene la parte, otra vez, impulsar, buscar metas, buscar objetivos, y para eso están gente como ustedes, como la organización de Damas Orientales, que tomaron estos temas y son este tipo de organizaciones quienes tienen que llevar las cosas para adelante y son las que cuando baja tienen que impulsar para arriba otra vez. Pero yo creo que haciendo un estudio no muy profundo, no ahora son 10 años, sino que de cuáles son las fortalezas a nivel país, a nivel sociedad, a nivel este equipo de mujeres de la cooperativa, a nivel personal. Encontrando las fortalezas uno se puede poner metas y empoderar estas fortalezas nos van a llegar a hacer grandes cosas. Bien, ha sido formidable este encuentro. Una cosita que sé que no es tu especialidad, pero que tiene que ver con la educación, que mucha gente quedó prendida de esa posibilidad de algún cambio práctico para que se pueda instrumentar. Mira, esto si el estudio que se descubrió, o Carol Dweck descubrió el tema de la mentalidad de fija y la mentalidad de crecimiento, lo hizo con niños. O sea, vio niños que no se los... si no les fue bien en un examen, el estudio era así, los que no se les fue bien en un examen, los dejaron ahí, no se les dijo nada y siguieron en el curso del estudio. Otros que sacaron la misma nota que los chicos anteriores, los motivaron y les dijeron, tú puedes hacer el próximo examen mejor. ¿Qué es lo que harías? ¿Cómo lo harías? Lo que ella en este estudio, y lo increíble fue de que vio la diferencia entre los chicos que fueron motivados con los chicos que no fueron motivados, cuando la base fue la misma, fueron las mismas notas que recibieron los dos. Esto es a nivel de educación y esto es algo que ya se sabe muchos años en la psicología positiva seguro y en la psicología en general. La motivación a los chicos es básica, que es lo mismo que nos pasa a nosotros, lo que estábamos hablando del empuje que tenemos que dar. En educación no es solo estudiar 2 más 2, sino cómo podemos motivar, y esto tenemos que crearlo a nivel de los profesores. Son a ellos a quienes tenemos que concientizar para que puedan apoyar a los chicos a que den más rendimiento. Y no cabe duda, todos lo sabemos con nuestros hijos, que eso es lo que pasa. Entonces, ¿por qué no aplicarlo a nivel metodológico en las escuelas, en la educación? Sí. ¿7 nietos tienes? 8. 8. ¿Cómo se reproducen ahí, eh? Sí, tengo ¿De qué 4 edades? hijos. 4 hijos. Yo tengo 5 hijos y 5 nietos, y ahí creo que me quedé. Ah, no. Nosotros, espero que más. Bueno, No. una anécdota que te venga así rápido a la mente de alguno de tus nietos. Wow. Tengo un nietito, ya que me das la oportunidad, voy a contar. Ahora fue la fiesta de Pascua de nosotros, Sí, hace esa. Semana Santa, y hay una canción que cantan los chicos en general, y así los hacemos intervenir a los chicos dentro de la cena festiva, que contamos toda una historia sobre la salida de Egipto. Y mi nietito de 3 años, fue algo increíble,
una de las canciones que se cantan, que ninguno de nosotros la sabemos de memoria, porque hay que, no sé si la conocen, de cómo el cabrito se comió, como el fuego quemó al cabrito Ah, y sí, 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 el fuego, sí, es sí. este chico de menos de 3 años cantó de memoria todo. Estábamos impresionados. Fue algo que da mucha satisfacción tener un chico así, que increíble. Sí, sí. Todos los nietos, realmente es una etapa distinta nuestra, ¿no? Y bueno, nos encuentra en otro momento también. Ha sido un gusto, Mira, Rina. sí, perdón que ya que me diste, digo, la última, también querría comentar, porque estamos hablando de mujeres y creo que lo Sí, dije también, eh, yo- la conferencia. mis hijas en Israel también tienen un papel importante. O sea, una de mis hijas está viviendo no en las ciudades más grandes, sino que en una ciudad más chica en Israel, en el sur de Israel, donde caen, ahora últimamente no, por suerte, misiles. Y lo hacen como una forma de apoyar a la población que está ahí. Y creo que también eso es importante transmitir al mundo, que la gente joven hoy en día hace muchísimas cosas por apoyar, y tú hablabas de humanismo. Esto creo que es una de las cosas más lindas, por lo menos que yo hay, que ellos estén dispuestos con sus familias ir a un lugar para apoyar a la gente que está ahí. Sí, 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 la vida, ¿no? Ofrecer la vida Así y el es, así camino. es. Muchas gracias por este encuentro. Gracias, gracias a ti por la oportunidad. No, nos seguiremos viendo. Chao, gracias.